Nuevamente, hermanos, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a verles. Estar en este lugar es una bendición, el poder compartir palabra, porque primeramente, pues todos somos edificados conforme a la palabra de Dios y somos llamados a poner por obra cada parte de la palabra que escuchemos, y también es motivo para poder alentar nuestros corazones. Voy a pedirle que allí en su lugar podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar a nuestro Dios para pedir la dirección. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, te doy gracias nuevamente porque en esta tarde me concedes tu favor, el privilegio y la bendición de poder ser instrumento para compartir tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu mi guía, que me instruya, Señor, que las palabras que salgan de mis labios sea palabra tuya, que edifique nuestras vidas, que enriquezca, Señor, nuestras vidas. Ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu, y que juntos como iglesia podamos recibir tu palabra con amor, porque es verdad. Y Padre, que nuestros corazones sean alentados y que podamos, Señor, ser invitados a la obediencia y no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Te rogamos, Padre Santo, que en cada uno de nosotros nuestros corazones sean abiertos por ti, que sean preparados como buena tierra para que la palabra, Señor, que sea sembrada y que hoy escuchemos pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, acabamos de tener una lectura muy importante e interesante, y el tema que hemos estado manejando es: abre nuestros ojos, Señor. El domingo pasado tuve la bendición de poder compartir un mensaje en el culto de las 6 de la mañana, y hablaba con los hermanos y les decía: es un tiempo de renovación. Siendo el primer domingo del año, el primer culto del año, y quizás pudimos ver que realmente durante todo el año 2019 Dios estuvo presente en nuestras vidas. Y hacíamos una dinámica y decíamos: desde la niñez hubo etapas de gozo, también de lloro, en la juventud, en la adolescencia, en la etapa adulta, incluso en la etapa de la senectud, momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero siempre Dios estuvo con nosotros. Y cuando vemos que realmente Dios está con nosotros, lo sabemos y lo conocemos. Y en cada etapa quizás hubo adversidades, hubo pruebas, hubo aflicciones y tristeza, pero sin duda Dios estuvo con nosotros, estuvo con usted, con su familia, estuvo conmigo, con mi familia, y estará seguramente con nosotros de aquí en adelante. Y conocemos y lo sabemos. Pero mientras vamos caminando en esta vida, sin duda vendrán más pruebas, más adversidades y más luchas. Y conocemos y sabemos que Dios, si estuvo con nosotros, está hoy presente con nosotros, lo seguirá estando con nosotros en toda lo que Dios nos permita vivir en esta tierra. Pero ¿cómo reaccionamos ante las adversidades, ante las pruebas? Humanamente, ¿cómo reaccionamos? Muchas veces se turba nuestro corazón, muchas veces con temor, con incertidumbre a veces, o quizás con desesperación. Pero sabemos y conocemos que Dios va a estar con nosotros. Y acabamos de leer, amados hermanos, una historia que podemos ver quizás de los versículos 8 al versículo 13, una situación muy importante. Y voy a pedirle que por favor me acompañe nuevamente para darle lectura y me sigue con su vista. En el versículo 6, del 8 al 13, dice la palabra de esta manera: tenía el rey de Siria guerra contra Israel,
Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Podemos ver aquí una situación: dos ciudades, Siria e Israel, dos reyes, respectivamente el de Siria y el de Israel. Pero también más adelante veremos que hay dos siervos: el siervo de Eliseo y el siervo de ¿quién? Del rey de Siria. Y hay un conflicto, hay una guerra, pero también hay dos visiones diferentes. Por un lado está aquel hombre que quiere atacar una y otra vez al pueblo de Israel, y que, movido por su frustración, dice: ¿cómo es posible si yo planeo en lo secreto? ¿Y cómo es posible que yo encuentre una y otra vez ya a aquel Israel preparado para recibir? De manera que en su furia y en su incertidumbre, en su falta de prudencia y de discernimiento, él convoca a reunión y dice: díganme quién de ustedes está del lado del contrario. Y hay un completo silencio. Posiblemente podemos ver la imagen de aquel rey de Siria diciendo a sus gobernantes, a sus ministros, a sus generales: ¿saben lo que hacemos con los que traicionan? Y hay un completo silencio. Y de repente se escucha una voz de un hombre, el sirviente, pidiendo la voz. Y el rey dice: ¿acaso tú sabes quién de los nuestros me está traicionando? Dice: yo sé quién es, pero no es ninguno de los nuestros, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, dice el sirviente, es quien le declara al rey de Israel todo lo que tú hablas en lo secreto en tu dormitorio. ¿Y qué es lo que hace el rey de Siria? Dice: ¿cómo es posible? Vayan, vean dónde está Eliseo, aquel profeta, y díganme para que yo mande capturarlo. Muchas veces, amados hermanos, nosotros también nos falta sensatez. ¿Saben lo que es la sensatez? La sensatez es la cualidad de una persona que tiene para poder ejercer la prudencia. Y a veces nos falta la prudencia y discernir. En los momentos de prueba se manifiesta nuestro carácter humano, y lo hacemos de esa manera. No somos prudentes, sino manifestamos ese carácter, ese temperamento. Lo que hace el rey de Siria, movido por su carácter, por su furia, es mandar capturar a Eliseo. Pero vayamos a la escritura, por favor, versículo 14, ¿qué es lo que nos cuenta la escritura? Lo que le relata, porque los detalles, amados hermanos, que relata esta historia son interesantes. Versículo 14, dice la palabra de Dios: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hasta ahí, hermanos. Es un cuadro donde el rey de Siria envía a capturar a Eliseo. Gente de a caballo, carros y un tremendo ejército. Llegaron en la noche, sitiaron y rodearon la ciudad. De manera que los carros estaban colocados en los puntos más estratégicos. Los soldados estaban haciendo cadenas humanas,
de tal modo que no había manera ni posibilidades de escapar. ¿Alguna vez, amados hermanos, usted se ha sentido así? Ante las adversidades, ante las pruebas, las luchas, nos hemos sentido en una etapa de acumulación de esas pruebas que se hacen un bagaje, una carga en nuestra vida, que no encontramos la salida. ¿Alguna vez nos hemos sentido con ataques que vienen en contra nuestra? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado así. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción natural? Muchas veces dijimos, se manifiesta el carácter humano. Otras veces sabemos que Dios está con nosotros. Conocemos que Dios está con nosotros. Pero a veces también muchos de nosotros vemos las cosas como poderosos gigantes. Vemos las cosas fuera de proporción, como grandes elefantes, las pruebas y las complicaciones. Nos atemorizamos, algunos nos aterrorizamos y estamos solamente pensando en lo que pudiera pasar. Aunque en general, al final del día, realmente no pase nada. Pero ya nuestra vida está así. Vemos las cosas como gigantes y poderosos problemas. Pero decimos que Dios está con nosotros. Decimos saber que Dios está con nosotros y conocer que Dios está con nosotros. Vayamos al siguiente verso, por favor, verso 15. Dice la palabra de Dios: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente, ¿qué hermanos? De a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Se ha encontrado en esa situación? Quizás también ha dicho: ¿qué voy a hacer ante tanto problema, tanta acumulación de pruebas, de adversidades? Y quizás los más espirituales, pensando de manera positiva, ¿podemos realmente saber que Dios está con nosotros? ¿Podemos realmente conocer que Dios está con nosotros? Pero también tenemos familia alrededor. Y quizás o es nuevo en la fe, o apenas está creciendo en espíritu. Y cuando ve ese problema, ve esos gigantes, ve esas medidas fuera de proporción. De manera que pudieran decirle a usted: ¿qué vamos a hacer ante tal situación? Y usted, si se encuentra de esa manera, de realmente conocer y saber que Dios está con usted, puede obrar como Eliseo y decir, versículo 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ¿quién? Con ellos. Versículo 16. Pero este siervo, el de Eliseo, continuaba viendo los gigantes, continuaba viendo los ejércitos tan numerosos, 10 o 20 más veces que los que eran ellos, ver que eran más altos que ellos, y escuchar a Eliseo decir: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En la vida muchas veces actuamos así nosotros, hermanos. Nos sentimos rodeados de grandes ejércitos. En la vida, esos ejércitos que estamos viendo como grandes problemas, poderosos gigantes, estamos viendo que nos quieren destruir. Nos atemorizamos, nos causa miedo, turbación. Pero ¿a qué nos atemorizamos? Muchas veces
dependiendo de la situación en la que vivimos, tenemos miedo al futuro, tenemos pavor a la pobreza, tenemos pánico a la enfermedad, a temas de salud de gravedad, a un diagnóstico o de gravedad o terminal. Incluso muchos también tenemos miedo a la soledad. Y no dejamos de ver esos poderosos gigantes como problemas, esos grandes ejércitos que nos quieren destruir. El profeta Eliseo conocía una parte de un salmo. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 27, versículo 3. ¿Qué es lo que dice el Salmo 27, versículo 3? Y otra persona que me apoye con el versículo 14. Salmo 27, versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Aunque un ejército que dice, acampe contra mí, no temeré ¿qué? Mal alguno. Y seguramente Eliseo conoce este salmo. Tan así que dice la palabra de Dios, que llegaron de noche aquel ejército, acamparon la ciudad, sitiaron y rodearon la ciudad. Seguramente Eliseo estaba durmiendo profundamente y no estaba descansando porque ignoraba que había peligro, sino que reposaba apaciblemente porque sabía que Dios estaba en su trono y que iba a proteger de ellos, que estaba con él. ¿Cómo poder estar nosotros descansando profundamente, reposar apaciblemente en tiempos de adversidad, y más cuando una acumulación de problemas se vienen a nuestra espalda y son cargas a nuestra vida? El versículo 16 dice que Eliseo le dijo a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Seguramente el siervo de Eliseo decía, ¿cómo me dices que son más si estoy viendo que estamos rodeados? ¿Y qué es lo que hizo Eliseo? Versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Pero ahora, ¿dónde estaban esos gente de a caballo y carros de fuego? Dice la palabra, ¿alrededor de quién? De Eliseo. De manera que mientras Eliseo oraba, los ojos del siervo fueron abiertos y él se dio cuenta que realmente Eliseo estaba rodeado de gente de a caballo, de carros de fuego, de un ejército que era el ejército ¿de quién? De Dios. Por eso decía Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuál sería nuestra reacción. Aún ya Dios abrió los ojos del siervo, pero el siervo seguía expresando, desesperado, sin saber qué hacer y atemorizado. De manera que cuando Eliseo invita a orar al siervo, posiblemente él haya dicho, con una falsa piedad, ¿de qué me sirve orar si estoy rodeado de un ejército? Y a lo mejor usted y yo le hemos expresado en algún momento en tiempos de prueba. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo me regocijo? ¿Cómo tengo paz si estoy viviendo esta adversidad, esta prueba, esta lucha? ¿O tengo este diagnóstico? Y es porque nosotros quizás decimos que Dios está con nosotros, que ha estado con nosotros. Decimos saberlo, conocerlo, pero muchas veces nuestros ojos aún siguen estando cerrados
y no vemos que realmente Dios está con nosotros. Porque tenemos los ojos abiertos físicamente, pero son los ojos físicos. Necesitamos que los ojos espirituales sean abiertos por Dios. De manera que Eliseo no le importó y lo que hizo fue arrodillarse y seguir orando. Pero si usted se da cuenta, ¿qué es lo que pide en su oración Eliseo? Pide que los ojos de su siervo sean ¿qué? Sean abiertos. En un tiempo donde están a punto de atacarlos, él pudo haber pedido otra cosa: que el ejército fuera atacado, que desapareciera, que enviara una plaga. Muchas otras cosas pudo haber pedido. Pero Eliseo pidió que los ojos de su siervo fueran ¿qué? Abiertos. Y así Dios lo hizo, abrió los ojos. Entonces, al hacerlo, podemos ver el reflejo en el rostro de Eliseo, una calma perfecta. Observamos aquel que está experimentando la paz que excede a todo conocimiento, la única paz que puede dar nuestro Dios. Decía yo hace un momento en la oración, para el mundo la paz es tranquilidad. Para el mundo la paz es ausencia de problemas, ausencia de conflictos, ausencia de guerras. Pero para el cristiano, para usted y para mí, para los hijos de Dios, la paz es la presencia de Dios real en nuestra vida. Y la presencia de Dios siempre es real, pero falta que nosotros la hagamos real en nuestra vida. De manera que con confianza Eliseo pide eso al Señor, que sean abiertos los ojos para que vea. Y cuando son abiertos los ojos, ve a ese ejército alrededor y llega la calma quizás del siervo. Pero están a punto de atacarlos. La gente tenía su plan, estaban a punto de atacarlos. Vamos a seguir leyendo versículo 18, por favor. 17, perdón. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué pasó con el siervo? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando en las pruebas o en las adversidades hay gente que nos ofende, que no es amable con nosotros, que nos lastima o que hiere a uno de nuestros familiares, ¿qué es lo que pedimos nosotros o lo que menos que deseamos? Lo menos que pedimos es que Dios haga justicia. Si nos hirieron, si lastimaron a nuestra familia, si nos ofendieron, primeramente, o que nos pidan disculpas. Y si lastimaron a alguien y está enfermo de gravedad, pedimos que la persona pague. Y para nosotros esa es la justicia. De manera que cuando vemos aquí que Eliseo ora nuevamente para que los que venían a atacarlo los hiera con ceguera, Dios así lo hace. Y quizás Eliseo, en su sabiduría, los engaña y dice: no es esta la ciudad, yo los guiaré y los llevaré al hombre que buscan. De manera que los lleva a Samaria, al centro de la ciudad de Israel, y le pide a Dios que abra los ojos. Aquella gente que estaba a punto de atacar al pueblo de Israel, al abrir los ojos se da cuenta que ahora son ellos los que están rodeados de un ejército. Pero ¿qué hace el rey de Israel? Vayamos por favor al versículo 21. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Quería que destruir a quienes iban a atacarlo.
Y muchas veces actuamos nosotros así. Queremos la justicia, queremos que los otros paguen, y esa es la justicia para nosotros. Pero Eliseo tenía los ojos espirituales muy abiertos, de manera que la respuesta de Eliseo dice: no, no los mates. ¿Acaso vas a matar a aquellos que tú mismo has cautivado y capturado con tu misma espada? Mejor, versículo 22, ¿qué es lo que hace y lo que recomienda Eliseo? Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos, ¿qué? Pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hay una palabra en Romanos 12, versículo 20, si usted la gusta ver. Cuando la gente que nos hace mal, aquellas personas que nos hacen daño, si nosotros respondemos de la misma manera, cooperamos más con la violencia, con la falta de prudencia, con la falta de sensatez. Pero dice la palabra que con el bien debemos de vencer el mal. Romanos 12:20, ¿qué es lo que dice, amados hermanos? ¿Alguien que lo quiera compartir? Romanos 12, versículo 20. Si tu enemigo tiene hambre, dale ¿qué? De comer. Si tiene sed, dale de beber. Con el bien tenemos que vencer el mal. Mis amados hermanos, necesitamos usted y yo no solamente saber o conocer que Dios está con nosotros, sino que Dios abra nuestros ojos espirituales. En esta historia se muestra la misericordia como parte del carácter de Dios. Pero muchas veces nosotros manifestamos el carácter humano y queremos justicia. Nuestros ojos siguen cerrados. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. ¿Y qué dice la última parte, hermanos? Juntos, por favor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Otra versión dice que nunca más volvieron a destruir o atacar a esa ciudad, los sirios. ¿Cuál es el mensaje central? El mensaje general en este mes es que la oración es fundamento para la fortaleza. Eliseo sabía que Dios estaba con él, que eran más los que estaban con él y con su siervo que los que vienen a atacarle. De manera que él descansaba profundamente, apaciblemente, porque sabía que el Señor estaba en el trono y que él iba a proteger siempre a sus hijos. Y nosotros podemos saber que Dios estuvo con nosotros durante todo ese tiempo, el año pasado, en las etapas diferentes de adversidad, pruebas y luchas, batallas. Y a lo mejor hoy día usted esté viviendo una etapa difícil y complicada con algún familiar, usted mismo, y tiene esa carga y ya sabe que Dios está con usted. Y médicamente quizás han dado un diagnóstico si hay enfermedad. Quizás en el trabajo se ha enterado de que va a haber corte personal. Cualquiera que sea la situación, debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, pero debemos de ponernos en oración. Y al orar, debemos orar en el Espíritu, orar en espíritu y en verdad. Porque muchas veces oramos o no somos específicos, o en ocasiones pedimos a nuestro propio beneficio. Pero así como el rey de Israel quería destruir a aquellos que lo atacaban, Dios tenía otro plan. Así
Así como Eliseo pudo haber orado y pedido que fueran destruidos o atacados o combatidos con plaga quienes venían a atacarle, quizás se pudo causar una matanza, pero Dios tenía otros planes. De manera que la misericordia de Dios se manifestó, se mostró como parte de su carácter. Y eso nos invita a nosotros a reflexionar, a que la oración sí es eficaz, pero debemos de pedir y de orar en espíritu, en el espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pueden ser nuestros planes, pero Dios tiene otros planes para nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, si usted tiene alguna necesidad hoy día que le esté afligiendo su corazón, quizás han lastimado a su familia o han herido su corazón, usted venza con el bien el mal, sea sabio como Eliseo. Pidamos a Dios que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: que a aquellos hombres se les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido, no volvieron más a atacar la ciudad. Así que es una promesa de que Dios cuida siempre de sus hijos. Y lo que esté pasando hoy día, hermano, ore a Dios en el Espíritu y Dios va a responder a su necesidad. Si hay enfermedad, muchas veces el diagnóstico médico nos turba, nos provoca temor, pero quien tiene la última palabra es Dios. Muchas veces nos sentimos que ya somos mayores de edad y si hay corte de personal, que no encontraremos otro trabajo. ¿Cómo le haremos si ya no hay sustento? Si soy el proveedor de mi familia, ¿cómo le haré? ¿Qué voy a hacer?, decía el siervo. Pero si usted ora y sus ojos son abiertos por Dios, va a ver que realmente está Dios presente en su vida. Incline su rostro, por favor. Dios de la gloria, eres el Rey de Reyes. Nos has enseñado, oh Padre, a que aún conociendo y sabiendo que tú estás con nosotros, que estuviste con nosotros en pruebas pasadas, en batallas y luchas pasadas, aún, Señor, vendrán más pruebas, porque tú mismo en la persona de Jesús lo expresaste, que en el mundo tendremos aflicción. Y mientras caminamos, podemos conocer que sigues con nosotros, pero a veces la acumulación de pruebas, de luchas, se vuelven complejas en nuestra vida. Y aunque tenemos los ojos físicos abiertos, necesitamos orar a ti para que tú abras nuestros ojos, porque la oración, oh Padre, es el fundamento que fortalece nuestras vidas. Y Padre, cuando expresaste esa palabra, que en el mundo tendremos aflicción, debemos de conocer también y ver que realmente, Señor, hemos de confiar en ti, porque tú venciste al mundo. Que no se turbe nuestro corazón ni que tenga miedo, Señor, sino que aprendamos a creer realmente en lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Vendrán, Señor, ejércitos grandes, poderosos gigantes como problemas. Pero Padre, ayúdanos a escuchar la palabra de tu siervo Eliseo. No tener miedo, porque más son los que están con nosotros que los que nos pueden atacar o afligir. Te rogamos en el nombre de Jesús, oh Padre, que por favor abra nuestros ojos espirituales y que podamos agradarte con toda nuestra manera de vivir. Estamos en tus manos, oh Dios. Cualquiera que sea nuestra necesidad, la necesidad de mis hermanos, te rogamos que manifiestes tu gracia en cada una de nuestras vidas.
Si hay necesidad, Señor, de sanidad, extiende tu mano poderosa y sana, Señor, cada dolencia. Restaura la salud de cada uno de ellos. Fortalece los cuerpos, Señor. Pero también que aprendamos, Señor, que si aún yo he sido, Señor, una persona que está creciendo espiritualmente, hay quienes me rodean, Señor, y he de ser ejemplo hacia ellos. Mi esposa, mi hijo, mis hermanos, mis padres. Y Padre, ayúdame, Señor, a como Eliseo, tener los ojos abiertos. Y cuando alguien, Señor, yo vea que le infunde el temor, yo decir, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero también invitarlo a orar por él, para que sus ojos sean abiertos por ti, oh Padre Santo. Estoy en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. Y cada familia aquí representada, Padre, que gocemos de estas ricas bendiciones, por favor. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.